Gracias por estar aquí todas y todos. Para nosotros un placer tener esta tercera sesión del Seminario Académico Queer. Esta es la 14ª edición que tenemos, año a año, que ha generado como interesantes posibilidades de reflexión teórica y analítica en términos generales. La mesa de hoy, que es la última mesa de esta edición, se titula Biopolítica, Cuerpo y VIH-Sida, 40 años después, a 40 años del primer diagnóstico de epidemia de VIH. Y tenemos a tres presentadores de primera línea. Los voy a ir presentando a medida que van a ir hablando. La idea es que cada uno de ellos hable y después hacer un espacio para el intercambio y para el debate en base a las presentaciones. Primero vamos a empezar con Mario Peceni, que Mario es profesor de Sociología de la Salud y de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET del Instituto Germani y trabaja sobre política y derechos en materia de salud, género y sexualidad. Gracias por estar con nosotros hoy, Mario. Bueno, buenas tardes. A ver si mientras saludo y agradezco, trato de compartir la pantalla. Acá está. Lo logran ver, ¿no? Bueno, gracias a Diego, a todas las compañeras y los compañeros. Y bueno, a mí cuando le pregunté a Diego sobre qué le parecía que hable, me dijo, habla algo de COVID y VIH. Y no sé si es muy queer lo que voy a hablar, es bastante estructuradito, pero bueno, va a dar un pie estructuradito para después a mis dos colegas que van a hablar algo más de su estructurado, me imagino. Así que, ¿cómo se llama? Bueno, lo que traje para compartir es esto sobre pensar al COVID a la luz de cómo hemos pensado durante 40 años al VIH desde América Latina en un enfoque que denominamos de vulnerabilidad y derechos humanos. Es esta idea, a ver, esperen, ahí está. La idea de pensar, que estoy tratando, ahí está. Veo las fotos, me tapa mi propio texto que no lo puedo leer. Pensar la vulnerabilidad y los derechos humanos, ¿qué quiere decir pensarlo desde América Latina? Como pensamos acá las cosas, o solíamos hacerlo, como problemas que son estructurales e históricos, es decir, no son nuestros problemas no son temas que reenvían a un individuo y a sus valores y a sus actitudes, sino a relaciones de desigualdad, a procesos históricos, y que las respuestas tampoco son individuales, sino justamente políticas y colectivas. Entre otros actores, el Estado es una arena y un actor para crear los problemas y también para intentar enfrentarlos, ¿no? Y en esta idea de vulnerabilidad, para definirlo rápido, tiene que ver con una mayor propensión a riesgos, a daños, a problemas, y que tienen que ver con cuestiones individuales y cuestiones relacionales, pero también con los recursos que tienen las distintas categorías sociales para enfrentar esa vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad no es una situación estática, sino que es una combinación entre circunstancias individuales y colectivas y los recursos que, de nuevo, pensados de manera latinoamericana, no están distribuidos uniformemente según los grupos sociales, sino al contrario, de una manera sistemáticamente desigual. Entonces, voy a irme hacia 30 años atrás. Este cuadrito, creo que lo vengo poniéndose, no sé si 30, pero 20 seguro. Era cómo se fue pensando el VIH-Sida desde la investigación y desde la intervención en salud. Cronológicamente, aunque no quiere decir que lo que vino después vino a reemplazar a lo anterior, sino se fueron como juxtaponiendo o agregando. Por lo que sé que va a hablar alguno de mis compañeros después, vamos a ver cómo las maneras de pensar y enfrentar al VIH-Sida en los primeros 10-20 años de epidemia era no solo de una manera bastante estructurada y dura de un punto de vista epistemológico, sino también, para decirlo rápido, bastante bestia en cuanto al mensaje que transmitía. Entonces, en la primera columnita que dice el modelo epidemiológico conductual, es decir, aparece un síndrome, después se descubrió que
estaba provocado por un virus, que es el VIH, pero al principio medio no se sabía de dónde venía esta enfermedad que empezó a atacar a algunas personas en algunos países y después empezó a extenderse muy rápidamente. Entonces la primera cosa que hace la epidemiología es tratar de determinar qué grupos sociales definidos por lo que fuere que estén en mayor probabilidad estadística, mayor riesgo, pensando en el riesgo como una categoría de probabilidad estadística. Entonces, ¿por qué pasaba que los homosexuales, los heroinómanos, los haitianos y los hemofílicos, que son las 4H, eran estos grupos que estaban en mayor riesgo de tener este mal que no se sabía bien qué era, y con esta idea de que el riesgo no solo era personas que tenían la mayor probabilidad, sino con lo que ustedes ya saben y se imaginan y conocen, la carga de estigma que tiene la propia noción de riesgo, ¿no? Porque es alguien no solo que está en riesgo, sino que si vos estás con esa persona, estás vos en riesgo por estar en contacto con esa persona. Pero en todo caso, lo que desde la investigación y de la intervención, lo que se trataba de entender eran cuáles eran las conductas, o cuáles son las conductas y actitudes que te ponen en riesgo de contraer el VIH, y medir, a ver qué grupos, qué categoría de personas hacían estas prácticas que ponen en riesgo, ¿no? Entonces la investigación típica es la encuesta cuantitativa, o sea, la encuesta que se llamaban CAP en esa época, de conocimientos, actitudes y prácticas, y cómo se intervenía a través de dos cuestiones. Por un lado el miedo, porque vos para prevenirte de algo tenés que tener miedo de ese algo, y por eso vas a querer prevenirte de no tener eso que te puede matar, y por la información, es decir, cómo se transmite, cómo no se transmite, cómo se previene, cómo no se previene. Entonces empiezan todas las campañas de producir miedo y brindar información, del estilo el mosquito no te transmite, el mate no transmite, tener relaciones sexuales sin preservativo transmite, compartir una jeringa o la sustancia cuando te inyectas droga transmite, etc. Con una actitud de ajenidad u objetivante. Obviamente, enseguida se demostró que este modo, además de ser estigmatizante y bestia, como dije, se demostró bastante ineficaz, porque la gente no solo se cuida o no se cuida, o cuida a los demás, o deja de cuidar a los demás por lo que teme o por lo que conoce, sino por los valores, por ejemplo, sociales que tienen los distintos grupos. Por ejemplo, ahora con el COVID, sabemos que el compartir el mate se pensaba que podía transmitir el COVID, y eso va en contra de un valor de solidaridad que cuando uno toma mate comparte con otros el mate. Entonces, y acá pasaba con la jeringa usar preservativo, es meter una artificialidad en una relación tienen dos cuerpos o dos sujetos, y si metes algo extraño le estás quitando espontaneidad, por decir cualquier cosa. Entonces, en todo caso, lo que aparecieron fueron las antropólogas, que empezaron a ver, bueno, cuáles son los códigos, los valores, los sentidos circulantes que hacen que las personas se puedan cuidar o no se puedan cuidar, o puedan cuidar a las demás o a los demás. Y aparece la investigación cualitativa, es decir, tratar de entender qué pasa con las adolescentes, con los gays, con las trabajadoras sexuales, con los migrantes, los camioneros, qué sé yo, los miles y millones de grupos que tienen sus propios valores compartidos, algunos de los cuales los protegen y otros los ponen en situación de vulnerabilidad. Entonces, acá, para hacer este cuentito, teníamos una primera etapa donde se hacía investigación cuantitativa, tratando de intervenir en el miedo y la información, y después aparece esta segunda perspectiva que trata de comprender cuáles son los códigos, los valores, los sentidos que comparten determinados grupos sociales, para poder intervenir sobre esos valores. Por ejemplo, esta idea de que una adolescente, una mujer, si tenía preservativos en la cartera, no es que era una persona que estaba dispuesta a tener relaciones sexuales con cualquiera, y por ende es estigmatizada o discriminada o incluso violentada por no responder a lo que se espera de una chica o de una mujer, sino que se empezó a intervenir sobre los valores, por ejemplo los de género, para decir que no, que alguien que tiene preservativos los tiene porque se cuida, porque quiere cuidar a los demás, y es un valor positivo, y qué sé yo, y sobre todo eso se empezó a intervenir con prácticas educativas, etc. Estoy haciendo un cuento medio cuentito, pero
Después cuando vamos al COVID también vemos lo que podríamos haber aprendido del VIH y creo que no aprendimos nada. Bueno, la tercera columna que dice modelo político-social se refiere al siguiente diagnóstico. Las personas no solo hacen o dejan de hacer cosas por lo que saben, por lo que temen, por los valores que guían sus prácticas, sino por los recursos que tienen. Por ejemplo, podemos saber que el SIDA es algo malo, que se previene usando preservativo, y si yo uso preservativo no es nada malo, sino que está bueno porque me voy a cuidar, pero no tengo plata para comprar los preservativos, o si son gratis pero están lejos de mi casa, o cualquier otro tipo de cuestión que tiene que ver con el acceso a recursos. Por ejemplo, si yo llevo a mi novia a mi casa siendo un adolescente, puedo tener una relación sexual en mi casa y mis papás a lo sumo se sentirán incómodos, pero a llevar a mi novio a mi casa es imposible, dada un contexto de homofobia o de discriminación de la homosexualidad. Estoy usando incluso categorías de esa época, ¿no? Hoy en día suena raro incluso hablar así de homofobia, homosexualidad. Pero en todo caso, lo que uno podría ver es que no es solo cuestión de temores o informaciones, ni de valores, sino de accesos a recursos que están distribuidos de manera desigual estructuralmente. Cuando digo recursos, hablo de preservativos o de jeringas, pero también de este lugar para tener sexo, de derechos. Si una persona que va a comprar una jeringa a una farmacia no se la venden porque hay una criminalización del uso de drogas y de los usuarios de drogas, uno está viendo cómo hay una desigualdad que remita a la vieja categoría latinoamericana de vulnerabilidad estructural, es decir, esta idea que la vulnerabilidad y la violencia no son aleatorias, ni circunstanciales, ni puntuales, sino que remiten una estructura social de desigualdad, que por supuesto es de clase, pero también es de género, y también tiene líneas de desigualdad ligadas a la orientación sexual, la identidad de género, y a prácticas como el uso de determinadas drogas. Digo, para decir algunos ejemplos muy puntuales ligados al VIH, pero en todo caso la idea es que mientras se criminalice el uso de drogas, se violente a los gays y lesbianas, se persiga a las trans, se persiga a los jóvenes, a la juventud pobre, etcétera, etcétera, por más que sepas, temas y quieras cuidarte, te va a ser imposible. Entonces ahí empieza la investigación-acción, con la idea de que, bueno, vos le pedís, por ejemplo, a un grupo, a los gays, que se cuiden, pero es como todo pedido que hace el Estado a ciudadanos, tiene que ser en contrapartida del reconocimiento de derechos. Entonces aparece primero negativamente la no discriminación y después la demanda por derechos positivos. Para hablar de otros grupos sociales, los usuarios de drogas planteaban primero la reducción de riesgos y de daños y después los derechos de los usuarios de drogas, ¿no? A que no los persigan por querer cuidarse, ¿no? Entonces todo esto lo digo medio así como de manera muy súper esquemática y lineal, pero en todo caso para mostrar cómo los enfoques primero hacían énfasis, ya estoy repitiéndome, en el temor y la información, después en valores y después en el acceso a recursos, y repito, no solo el recurso al preservativo, al anticonceptivo, a la jeringa, sino a tener un lugar para tener sexo, a tener derechos, a tener educación, a tener capacidad de negociación, por ejemplo, en términos de género, las mujeres con sus maridos, las trabajadoras sexuales con sus clientes, con los gays más grandes, o lo que fuere. Entonces la idea y acá voy a ir así un poco más rápido, que la vulnerabilidad tiene todos esos aspectos individuales y colectivos relacionados con los daños posibles, pero tiene una dimensión que es la que me voy a detener medio minuto, que es la vulnerabilidad que mis colegas José Ricardo Aires y Vera Paiva de la Universidad de San Pablo llaman vulnerabilidad programática. ¿Qué quiere decir? La vulnerabilidad programática es aquello que el Estado produce en relación con la vulnerabilidad. No es que nosotros tenemos riesgo de contraer el VIH o de enfermarnos de SIDA y morirnos, sino que el Estado está produciendo, por ejemplo, criminalizando a los usuarios de drogas, persiguiendo a los gays, excluyendo a las travestis de la educación o del mercado de trabajo, está produciendo las condiciones que hacen que determinados individuos y categorías de población sean más vulnerables ante, por ejemplo, el VIH-Sida.
no es que el Estado es el bombero que viene después cuando está el incendio, sino que el Estado está desde el inicio, desde el vamos, produciendo vulnerabilidad. Doy un ejemplo que argentinos, argentinas y uruguayos y uruguayas, ahora podemos decir que estamos mejor que hace unos años. Cuando el aborto era ilegal, el Estado no es que estaba respondiendo peor, mejor, más, menos ante embarazos no intencionales, y que podían terminar en riesgos para la persona gestante, que se podía morir por aborto clandestino, sino que la clandestinización del aborto producía esa vulnerabilidad. Es decir, el aborto es un problema porque el Estado produce vulnerabilidad, no per se. No sé si se entiende la idea. La idea es que se invierte la carga de la prueba, es decir, el Estado está desde el vamos al producir y reproducir condiciones de violencia y desigualdad de clase, pero también heteronormativas, cisnormativas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece el COVID el año pasado, hace 2 años, podríamos haber aprendido de todo esto del VIH, que es decir, no es solo cuestión de información, ni es cuestión de temores, ni de valores, sino que hay cuestiones estructurales que estuvieron de entrada produciendo la vulnerabilidad diferencial ante la infección por el COVID y desarrollar la enfermedad y morirte de esa enfermedad. Entonces acá, para hacerlo medio más rápido, lo voy a pasar. Simplemente tenemos estas 3 dimensiones de la vulnerabilidad que mencioné: la individual, para decirlo más rápido, la gente más grande tiene mayor probabilidad de enfermarse y de morirse que la más joven. Hay temas de comorbilidades, predisposiciones, actitudes, prácticas, etcétera, igual que en el VIH-Sida. Hay dimensiones sociales, por ejemplo, nosotros supimos al inicio de la pandemia que los trabajadores llamados esenciales, o sea, del sector residuos o en supermercados o en el sector salud, por su trabajo tenían mayor probabilidad de infectarse con el COVID que las otras. Es decir, no hay nada que los hiciera más propensos, simplemente que circulaban y que no había. Cuando decía la vulnerabilidad programática, te produce riesgo si no tenés barbijo, si no tenés aire, si no tenés, no sé, separación con un plástico, etc. Es decir, no es per se la vulnerabilidad, sino tiene que ver con los recursos que están accesibles o no, y en particular en Argentina, creo que en Uruguay también, pero en Argentina fue muy clave la desigualdad inicial, y que se mantuvo bastante en el acceso a los camisolines, a los barbijos, a todo lo que tenía que ver con la protección de las trabajadoras y trabajadores de la salud, y, y a las relaciones de género. Es decir, obviamente si vos vivís solo es una cosa, si vivís de a 2 o 3 en un cuarto es otra, si vivís de a 9 es otra, y el famoso quédate en casa implica primero y ante todo tener casa, ¿no? Y que en esa casa haya agua potable y que haya acceso a alimentos, etc. Esto es lo que está acá, es una dimensión programática. En Buenos Aires pasó, yo no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a ir a terminar, porque si no creo que estoy hablando mucho. A las 2 semanas de haberse iniciado el aislamiento por la pandemia, en una villa, un Cantegril, creo que le dicen ustedes, en un barrio pobre de Buenos Aires, de golpe no había agua, y bueno, la gente tuvo que salir a buscar agua. No es una cosa que puedas no hacer, que es tomar agua. Y obviamente la ausencia de agua en ese barrio tiene que ver con decenas de años de gobiernos completamente insensibles ante la pobreza y las condiciones mínimas urbanas. Y entonces, quiere decir, el salir a buscar el agua y establecer comedores populares hicieron que las mujeres que sostenían esos comedores populares fueran entre las primeras en infectarse y morirse por el COVID. Entonces, lo que quería mostrar con este ejemplo es que en realidad no es que la mujer tenía quizás, no sé, diabetes o alguna razón que la volvía más vulnerable, sino que no hay agua, no hay que comer. Quienes, dado la estructura social de desigualdad de género, quienes salen para poder garantizar que los chicos y las familias coman son las mujeres pobres, que que están a cargo de los comedores populares, y sin barbijos y sin condiciones son las primeras en infectarse. Lo que digo acá abajo, todo esto viene después, es una pregunta retórica, porque obviamente todo esto, lo que fue después, el esquilombo, el escándalo con el sistema educativo, porque era un sistema educativo no preparado, y que no solo que no hay computadoras para todos los chicos, sino a veces ni siquiera hay ventanas, ¿no?
Y para ir casi terminando, hay una cuestión que también voy a mencionar, solo la última. Esto en Argentina, supongo que en Uruguay es parecido, pero en Argentina los años de neoliberalismo que precarizaron a los trabajadores del sector salud, a médicas y médicos, pero sobre todo a enfermeras, enfermeros, camilleros, todas las cuidadoras, cuidadores, cuando alguien tiene pluriempleo que va de un lado a otro porque está precarizado, porque gana poco, y obviamente alguien que trabajaba en el geriátrico A se agarra el COVID, va al geriátrico B, al hospital C y a la salita D, y lleva y trae el virus y produce estragos ligadas a las condiciones neoliberales del trabajo en el sector salud. Es decir, que hay una economía política del riesgo que estaba para el COVID y que de parte ya lo sabíamos desde la época del VIH. Entonces, para terminar y repasar, digamos, estos tres modelos creo que se fueron desarrollados en relación con el VIH, podríamos haberlos utilizado en relación con el COVID. Y como digo, por acá, creo que es en esta última, eh, la pandemia por definición fue imprevista y fue más allá de las capacidades de todos nuestros estados, pero estados que tenían previamente la capacidad, por ejemplo, de producir y distribuir vacunas, les fue menos peor que aquellos estados que no tenían o no teníamos la capacidad de producir o de distribuir vacunas. Es decir, las condiciones de vulnerabilidad estructural cuando aparece una crisis como esta se manifiesta de una manera catastrófica. Y la pregunta que para los argentinos es, de un presidente nuestro se preguntaban si el presidente este no pudo, no quiso o no supo, y acá nos podemos hacer para el COVID. Nosotros tenemos casi 150.000 muertos, la pregunta es si el Estado argentino no pudo, no quiso o no supo, y yo creo que una de las respuestas remite a esta idea de pensar la vulnerabilidad como algo estructural y no como un tema de acciones o actitudes puramente individuales. Bueno, creo que hablé miles de minutos y acá termino. Gracias. Gracias, Mario, por tu presentación. Le vamos a dar la palabra ahora a Aymar Pérez Galí, quien desarrolla su práctica artística del campo de la danza. Su trabajo transita la coreografía, la interpretación, la pedagogía, la investigación y la escritura, y actualmente comienza su trabajo propio en la docencia en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona. Aymar, es un placer tenerte acá. Adelante. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias a todas las personas del área por invitarme. A mí me hace mucha ilusión poder hablar de este proyecto que se inició de algún modo en Montevideo en el 2015 y en el momento en el que conocí a Diego. Yo, como me ha presentado, mi campo es el campo de la danza. Yo trabajo también desde la investigación, pero cuando abro campos de investigación en el que meterme, siempre me los llevo a mi propia práctica y digamos que los encuerpo, ¿no? Me los paso por el cuerpo e intento entenderlos desde mi práctica artística. En el 2014 voy a intentar hacer como un pequeño contexto para entender el por qué inicio un proyecto como este. Para una definición rápida, el proyecto básicamente lo que se preguntaba era cuál había sido la situación en el contexto de la danza durante la epidemia del VIH-Sida y si había alguna relación o qué pasaba por ahí, ¿no? En 2014 yo tenía un espacio en el centro de Barcelona donde hacíamos actividades y entre una de ellas fue programar una noche retrospectiva de un coreógrafo, artista que actualmente ya es gestor y con el cual digamos que era una generación que, como yo me fui a estudiar fuera a Holanda, como muchos de mi generación habíamos perdido, ¿no? de qué había pasado, qué habían hecho durante nuestra ausencia, ¿no? Él empezó a construir en el espacio muchas fotografías, pósters, etc. Y creó un pequeño altar. Después de una hora y pico de charlar, quiso explicar qué era ese altar. Ese altar básicamente eran todos sus amigos que murieron a consecuencia del SIDA. En ese momento, yo pues en 2014 tenía 32 años.
y me di cuenta que no era nada consciente de la magnitud de la tragedia. No era consciente, aunque había nacido en el 82, justo en el inicio de la epidemia, no era consciente de que muchos de mis amigos habían perdido muchos amigos. Y me pregunté entonces, asumiendo que en el campo de la danza un alto porcentaje es homosexual, pensé que quizás había toda una generación de bailarines y coreógrafos como Óscar, como mi amigo, que habían muerto y por lo tanto había perdido una generación que podrían haber sido mis referentes. Esto unido con una pregunta que me hizo el investigador Aymar Arriola, que estaba desarrollando junto al equipo REA, Nancy Garín y Linda Valdés, el Anarchivo SIDA, me preguntaron qué había ocurrido, si sabía algo de la vinculación entre danza y SIDA. Y en ese momento no pude ir más allá de la reflexión que os he compartido, ¿no? Pues seguramente muchos murieron porque la gran mayoría somos maricas. Entonces, ahí entendí que quizás había algo que rascar, ¿no? Había alguna historia que había quedado oculta y que era necesaria intentar entenderla, ¿no? O como mínimo acercarse a ella. Yo siempre he dicho que creo que la distancia de edad, ¿no? Ahora estamos celebrando los 40 años, me permitía acercarme al drama, digamos, sin haberlo vivido y por lo tanto no estar tomado por la emoción constante, aunque obviamente me afectaba, pero no era algo que había vivido, ¿no? Y esa distancia era como algo sano que me permitía investigar, preguntar. Pero también me di cuenta que la poca literatura que había, de hecho el único libro que pude acercarme era este, de Richard Gere, en inglés, sobre cómo hacer coreografías, cómo hacer danzas durante la epidemia, especialmente centrado en Estados Unidos. Yo provengo de una genealogía de la danza que es norteeuropea y norteamericana. Por lo tanto, la historia de la danza que a mí me habían contado estaba escrita desde el norte y me fijaba que la historia del SIDA también estaba escrita desde el norte. Entonces, tomé la decisión de situar la investigación en el sur. Porque la historia de la danza está escrita por gente que no baila y la historia del SIDA estaba escrita por gente que no pasó la enfermedad. Entonces, asumí ese momento de vamos a iniciar una investigación, a situarla en un lugar donde no hay bibliografía y por lo tanto hay que acudir al testimonio oral. Empecé un poco en Barcelona y enseguida pues, tuve la suerte de conseguir una beca de Iberescena y fui al Centro Cultural de España en Montevideo y allí empecé a hacer entrevistas a bailarines, coreógrafos que habían vivido esa época, a supervivientes, digamos, que aceptaban esa entrevista para hablar de este tema. He estado unos cuantos años con este proyecto, de hecho como casi que es un archivo que sigue vivo o activo, pero digamos que el proyecto me ha pasado por Montevideo, Buenos Aires, que pude cruzar a Buenos Aires, estuve en México el mismo año y luego un año más tarde visité Ciudad de Guatemala, Santiago de Chile y aparte de Madrid y Barcelona, ¿no? Más o menos llegué a hacer unas 40 entrevistas, entre ellas una de las más raras, digamos, dentro del proyecto fue con Diego, porque no provenía del campo de la danza, pero que sí me ayudó a entender muy bien el contexto social y político de esa época en Argentina y Buenos Aires, ¿no? Perdón, en Argentina y Uruguay. Había cosas que se mezclaban, como justamente Argentina, Uruguay y España aparece la epidemia en el final de las dictaduras, ¿no? Como en el momento de liberación de los cuerpos, aparece esta epidemia que vuelve ¿no? como a dilapidar encima de los cuerpos vulnerables, de las otredades, etc. En caso de España había una cuestión muy fuerte en relación a la heroína, no tanto a la homosexualidad. En España tuvimos una crisis, seguramente ahí también, pero en España fue una de las crisis más bestias, sobre todo en la gente joven.
A ver cómo os lo explico. Sí, hay un momento en la investigación en que Aymar Arriola me envía un PDF y en cuanto lo leo, básicamente es una transcripción de una conferencia que imparte John Greenberg. John Greenberg, voy a compartir algunas imágenes por aquí. A ver si lo hago bien. John Greenberg era un miembro destacado de ACT UP de Nueva York, cuyo hermano es Neil Greenberg, un bailarín y coreógrafo, y Rennie Greenberg, bailarina también y coreógrafa. Lo que sus hermanos fueran coreógrafos y bailarines fue un dato que descubrí al cabo de muchos meses, y entonces me di cuenta que Neil Greenberg había hecho una coreografía justo después de que John muriera. John impartió una conferencia en Artelecu, en San Sebastián, en España, en 1992, después del cual viaja a Barcelona y se activa ACT UP Barcelona. En esta conferencia del 92 en Artelecu está invitado por el artista Pepe Espaliú, artista cordobés que también murió a consecuencia del SIDA y que fue considerado un poco de los primeros en hacer acciones públicas como artista, nombrando la enfermedad. Greenberg en esta conferencia habla de la importancia, habla ya con la enfermedad ya desarrollada, y habla de la importancia de bajar barreras y de aprender a vivir con el otro o con lo otro, porque si no construir barreras provoca lucha y la lucha mata. Dicho así como haciendo un resumen un poco bruto. Esta idea de aprender a bajar barreras y convivir con lo otro, a mí inmediatamente me llevó a pensar en una práctica de la danza que aparece sobre los 70, pero sobre todo se desarrolla durante los 80 y actualmente es podríamos hacer la metáfora como que es una epidemia, digamos. Esa práctica es el Contact Improvisation, que desarrolla Steve Paxton, un bailarín y coreógrafo de Estados Unidos, junto con otra gente. Y Steve Paxton lo que desarrolla con esta práctica es básicamente un cambio de paradigma en la danza posmoderna, donde el bailarín deja de ser un bailarín que baila solo, individualmente, para pasar a compartir el centro de gravedad y el peso y improvisar la danza siempre en contacto con otra persona. Esto me llevó a pensar que ahí se estaba produciendo casi una relación casi opuesta con lo que producía el VIH, que bajaba la barrera de la inmunidad y, ¿no?, como había que aprender a convivir con el virus. Y había como una relación entre dos conceptos que estaba en ese momento leyendo sobre comunitas e inmunitas. Estaba leyendo cómo lo definía Roberto Espósito, y él hablaba de la comunitas como esa protocomunidad que comparte una carga o un cargo. Y la inmunitas como aquellos que están exentos de ese cargo. Y ahí yo empecé como a hacer vínculos totalmente especulativos. Yo no soy académico, no soy bailarín, y lo que intentaba era entender de qué manera se relacionaban esos términos en la práctica de la danza, ¿no? El contact en sí mismo lo que producía, lo que era como una técnica de movimiento, de producción de movimiento de alguna manera. A mí no me interesaba tanto eso, sino las políticas del tacto que aportaba esa práctica. En un momento en el que estaba pasando toda la epidemia y donde las políticas del tacto casi que eran opuestas a lo que esta práctica en el campo de la danza se estaba desarrollando. Todo esto me llevó a empezar a investigar las cuestiones del tacto, de la piel, entender la piel como un órgano de información que opera de dentro hacia afuera, en el caso del VIH-Sida con el sarcoma de Kaposi, ¿no?, que informaba a través de la piel que había ahí una enfermedad. Y a la inversa, ¿no? En el caso de Steve Paxton, habla de cómo la piel es ese órgano de información que le permite leer la información que viene de fuera hacia adentro, ¿no?
estaba buscando una cita de Steve Paxton que dice: cada persona que ha bailado Contact Improvisation enseñó su variación a sus parejas. Esta red esparce información entre nosotros. Casi que sin querer hablar del SIDA o del VIH, como habla de la transmisión de la información de esta práctica, es muy parecida a la retórica, digamos, que aportaba la crisis del SIDA. Bueno, esta investigación pues, fui desarrollando como estas entrevistas. A través de estas entrevistas siempre aparecían personas más cercanas, o quizás me nombraban a varias personas, bailarines cercanos o coreógrafos que habían muerto, pero había siempre una persona más especial. Y como yo no quería escribir, a mí me gusta mucho escribir, pero no quería escribir un libro académico, no estaba haciendo una investigación académica, empecé a escribirles cartas a esos bailarines que murieron como una manera de recoger la charla que había tenido con esas personas. Una escritura íntima y una escritura que estaba dirigida a un tú. Y que era un tanto poética porque era una carta que difícilmente podría llegar a su destinatario. Aunque si nos ponemos un poco esotéricas, pues igual llegan, ¿no? Y a la vez, a través de esta escritura de estas cartas, no solo recogía la investigación o las historias que se habían quedado como sepultadas o en el silencio, sino también estaba reescribiendo o escribiendo una historia de la danza que no estaba contada, ¿no? Había una de las cosas que más me sorprendieron y que estoy más contento, digamos, de mi visita en Montevideo, fue descubrir la figura de Graciela Figueroa, por ejemplo. Una figura que, como os he dicho, porque yo he sido formado en la genealogía norteamericana y norteeuropea, Graciela no aparece en mi historia de la danza, ¿no? Y de alguna manera ha sido recuperada o ha sido como metida dentro de mi imaginario de la historia de la danza contemporánea, moderna, etc. Y aparecía, por ejemplo, en Montevideo el Espacio de Desarrollo Armónico, el Cuerpo de Ballet del Sodre, una compañía que se llamaba Dalía, el colectivo Babinka, Contradanza, Julio Bittencourt, como ciertos nombres que de golpe ponían como ¿no? Como hacían un mapa de la historia de la danza, y en este caso en Montevideo, pero también en Buenos Aires, en Guatemala, etc., ¿no? Y eso para mí también me di cuenta que estaba como trazando una doble historia, ¿no? Casi una historia de la danza, pero a la vez también una historia del SIDA. Obviamente, siempre digo, ¿no? Murieron personas con profesiones muy diversas, pero como toda investigación hay que acotarla, y en mi caso la acoto en el campo que practico, ¿no? El de la danza. Me gustaría, antes de seguir explicando en qué desarrolló la investigación, finalmente una de las cosas que ha traído esta investigación es este libro, es Lo Tocante, donde se recogen todas las cartas. Este cuerpo azul son todas las cartas que fui escribiendo, y el cuerpo este más pequeñito gris es como textos de la investigación, donde está, por ejemplo, traducida la conferencia de John Greenberg. Esta es una carta que le escribo a John en el principio. Normalmente las cartas están escritas a bailarines del lugar, pero en este caso acababa de llegar a Montevideo y aún no había conocido ningún bailarín. Leo cortito. Montevideo, 26 de marzo de 2016. Querido John, perdona mi silencio durante estos meses. No encontraba el momento o el tiempo para escribirte, aunque imagino que no compartimos la misma concepción o convención del tiempo. Imagino que tu tiempo es relativo, aunque esto no es más que una proyección más o menos especulativa de algo que tan solo puedo concebir como ficción. Lo primero de todo, gracias por mandarme ese recuerdo. De verdad, espero que llegaras a ver las ballenas bailar.
No soy muy bueno recordando sueños, pero hace días que me vienes a la cabeza y aseguraría que en algún momento de la noche en la que sobrevolaba el océano de camino a Montevideo, me viniste a saludar. Decir que era porque estaba en el cielo me parece demasiado cursi o trascendental. No lo recuerdo bien, pero creo que charlábamos un rato, breve. He venido a Montevideo a entrevistarme con bailarines de tu generación y que vivieron la epidemia como tú. Algunos de ellos son seropositivos, pero por haber sido diagnosticados más tarde tuvieron más suerte que la que tuviste tú y pudieron acceder a unos medicamentos más eficaces. Empiezo a entender que lo que estoy tratando con este trabajo es el recuerdo. No pretendo desenmascarar una verdad, no pretendo hacer justicia, ni tampoco pretendo escribir una tesis académica a partir de unos hechos que puedan proponer un giro en la historia. Empiezo a entender que lo que quiero es trabajar con la memoria, con el recuerdo. Acabo de ver un documental de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz, se llama. Se centra en el desierto de Atacama, en Chile, un lugar donde las mujeres de los desaparecidos políticos durante la dictadura de Pinochet van pala en mano a buscar los restos de sus seres queridos. Escarbando en la tierra y donde los astrónomos en el mismo desierto escarban en el cielo, en las galaxias, en el origen de todo esto. Al final Patricio dice, la memoria tiene fuerza de gravedad, siempre nos atrae. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo del presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Ayer un chico me preguntaba por qué estaba desarrollando esta investigación. No supe contestarle más que con frases hechas, como si estuviera defendiendo un proyecto para una subvención. Hoy le contestaría, por la fuerza de gravedad. Y aquí la gravedad cobra un doble sentido, y con ambos me quedo. Es gracioso pensar que no solo la memoria tiene fuerza de gravedad, también la danza. Así como el ballet pretendía desafiarla, los de tu generación y la mía siguiendo vuestros pasos, la asumimos y la jugamos a nuestro favor. Entender el peso que carga mi cuerpo es una sensación, un conocimiento que he adquirido gracias a la danza. Y compartir mi peso y todo lo que eso conlleva, lo he aprendido gracias a la práctica del contact improvisation que desarrolló nuestro querido Steve Paxton. ¿Le conociste? Él comenta que el cuerpo tiene una memoria y es esta la que nos ayuda en los momentos de peligro a reaccionar de manera inmediata. Los recuerdos nos ayudan a atravesar ese instante de peligro y salir ilesos. ¿Te das cuenta? Necesitamos recordar. Y no solo con la mente, la piel también es un órgano sensible que genera y archiva recuerdos, como lo hacen los ojos o la nariz. Tengo el presentimiento de que estos días necesitaré contarte cosas. Espero que puedas escucharme o leerme o sentirme. Te mando un abrazo, Aymar. Aparte, ya termino. Aparte de este libro, hemos creado una pieza escénica. Somos 5 bailarines de 5 generaciones diferentes, desde los 30 a los 70, donde desarrollamos una práctica que llamamos ahora Touching Improvisation. Hacemos un guiño en el contact, pero estamos en la cuestión del tacto. Y esta obra recientemente se ha convertido también en una película gracias a la Cátedra Bergman de la Universidad Nacional de Chile, de México. Y hemos hecho esta película que se estrenó recientemente en este festival. Y yo no sé si tengo ahora tiempo de pasar el teaser, que son 2 minutos, o me espero si queréis luego y escuchamos a los compañeros. Si querés, lo vemos después en la parte de preguntas. Perfecto, ¿Te parece? sí. Perfecto, sí. Pues hasta aquí lo voy así. Gracias. Gracias, Aymar. Gracias por tu participación. Le vamos a dar la palabra ahora al último integrante de la mesa, participante, que es Fabricio Guaraña. Fabricio es artista de la Fundación de Arte Contemporáneo, trabaja desde la performance y las técnicas combinadas, y su eje de investigación se centra en el estudio del género y las disidencias. Y dentro de sus obras se encuentra una frase donde investiga sobre VIH-Sida. Bien, cerrar una ponencia es difícil y es como, nada, aparte con tantas cosas que uno puede llegar a decir y que despertar lo que dijo Mario, lo que dijo Aymar, es como que nada, voy a tratar de enfocarme. Por favor avísenme cuando esté llegando a los 20 minutos porque yo me voy de boca y hablo y hablo y hablo. Por el chat te pongo, te aviso que te quedan 5 minutos. Si no, gritame, porque yo capaz que no lo veo. Nada, antes que nada les quiero mostrar un videito cortito y después inicio lo que les quiero mostrar. A ver si llego. ¿Lo ven?
Sí. Los padres de Ana, alumna destacada, campeona en todo, pensaban que el SIDA era solo una enfermedad de otros, que según su forma de pensar, limpiaba el mundo de drogadictos y homosexuales. Hoy están limpiando el cuarto de su hija. SIDA, que no te sorprenda. Silvia sale con Daniel, que sale con Alejandra, que sale con Carlos, que sale con Ricardo, que sale con Javier, que sale con Valeria, que sale con María, que sale con Miguel. Una vez que el SIDA entra, no sale más. Que sale con Alberto. SIDA, que no te sorprenda. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, con eso crecí. Esa fue mi adolescencia, esa fue mi niñez, preadolescencia, en la cual el SIDA era un monstruo que mataba gente, claramente que estaba atravesado sobre todo por la población homosexual, que en su momento me sentía atraída, entonces ahí había un juego ya en mi memoria y en mi construcción de subjetividad, que tenía que ver con estoy atrayéndome a esta gente que en un punto era peligrosa, que siempre fue peligrosa, y justamente fue peligrosa, y es peligrosa hasta cierto punto de la historia, porque justamente yo tengo una cuestión muy interesante respecto a esto de que la homosexualidad, los homosexuales hombres varones, dejan de ser peligrosos y forman parte del peligro muchas veces. Antes que nada, dos cosas. Una, hacer visible desde mi lugar a las identidades trans, mujeres, niñes y todo lo que no está representado, sí está representado, desde el VIH. Nada, hacerlo presente desde la palabra, aunque yo no lo puedo hacer desde mi cuerpo. Justamente por eso mismo. Hacer una pregunta interesante que no es un disparador, pero me gustaría, si quieren hablarlo o no, que es por qué hay solo 3 hombres hablando sobre VIH en una ponencia sobre VIH. Eso puede ser una pregunta que cada uno puede contestar. Y aparte de eso, en mi historia de vida, para que entiendan un poco de dónde viene mi trabajo, yo vengo trabajando hace muchos años en la performance, y en empiezo a cuestionar el género, hablo acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la masculinidad, pongo en cuestión todo eso, y en el 2018 me detectan VIH y comienzo a ser portador de VIH a partir de ese tiempo. Y ahí incluyo la cuestión, la problemática o las preguntas acerca de este virus en mi trabajo. Eso implica que no cambia mi trabajo, sino que se suma. Es decir, mi trabajo como artista comienza a sumar esas cosas. Y una cuestión que siempre me pasa a nivel vida, a nivel arte, a nivel todo, es que yo siempre intento de ponerme en lugar desde la honestidad donde trabajo. Es decir, yo no podría trabajar otro tema que no sea algo que me atraviese. Entonces yo trabajo la disidencia porque me atraviesa, trabajo el género porque me atraviesa, trabajo la enfermedad o el virus, como quieran llamarle, porque me atraviesa. Entonces siempre es desde ahí que yo trabajo y hablo, y muchas veces hago mención, y me gusta también generar preguntas de esta endogamia, ¿no? Que uno habla acerca de, bueno, cuando nos juntamos a hablar de tal cosa, son las mismas 4 personas que hablan de tal cosa. Cuando nos juntamos a hablar de las trans, son las mismas 15 trans que están en todos lados. Cuando hablamos de las otras disidencias que a veces no están visibles, son siempre los mismos. Es como poner en cuestión esas cosas, y justamente con el tema del VIH también me pasa que hay, particularmente en Uruguay, hay algunos lados, otros no, pero sí se van generando como endogamias y grupitos y cuestiones que a niveles de políticas públicas, políticas privadas, como que está. Eso es otra cuestión que no me quiero meter ahora. Pero la dejo como picando, me gusta dejar picando estas cosas como para que las pongamos en discusión también, que nos hacen a nosotros, seres humanos. Entonces, arranco ahora sí con lo que quería compartir con ustedes. Lo que voy a hacer es compartirles un PowerPoint, que son como disparadores, y en el fondo de cada PowerPoint van a ver algunas imágenes que son referencias a obras mías. Esa es una de las últimas obras que hice, que es como una instalación, una gran exposición que se llamaba La Mujer Hiperbólica,
Después les voy a dejar mi blog para que investiguen un poco más, ahí hay textos y cosas por si les interesa. Yo voy a mencionar muy poquitas cosas para no aburrir y poder comentar todo lo que quería, o capaz que a medida que pasa esto comento otras cosas. Entonces, la primera pregunta sería ¿por qué no puedo coger sin forro? La cuestión es esta. A mí lo que me pasa, y lo que me pasa al hacer una retrospectiva histórica en tanto al virus, es el por qué no. Es decir, ahora van a aparecer otros por qué no, pero justamente esta historia de la prohibición y el higienismo, que por eso la propuesta tenía que ver con del apocalipsis homosexual al higienismo contemporáneo, o algo así, no me acuerdo bien cómo le había llamado, porque justamente me pasa que el virus pasó de ser el asesino de los homosexuales, ¿no? En un punto, a como una especie de elemento higienista que deviene también mucho con la medicación, ¿no? O sea, uno hoy en día, si no saben, uno puede tomar una medicación y no contagiarse de VIH teniendo sexo sin usar preservativo. Y eso construye un montón de subjetividades y construye toda una vuelta, que si quiere llamarse como le diría Preciado, una vuelta farmacopornográfica de todo este asunto, que hace que se mire desde otros lugares el virus, no solo como este asesino, sino como ya deja de tener esos temas en la vuelta y pasan a aparecer otros distintos. Entonces, bueno, esta historia del por qué no protegerse, qué significa el estar protegido de quién nos protegemos, y un poco es la obra esta que estoy presentando tiene un poco que ver con eso, de quién me protejo, a veces nos tenemos que proteger de nosotros mismos. Eso que está colgado es un corazón de hielo que va goteando sobre mi cuerpo. Ese cuerpo estaba vestido de una manera, después quedó desnudo, y de alguna manera ese corazón representa un poco, tenía que ver con algo muy personal, que tenía que ver con una pareja mía que decía que yo era una piedra, y por eso puse ese corazón frío, representándome un poco a mí, congelándome a mí mismo. Bien, el estigma. Cada diapo va a tirar un concepto, no piensen que esto va a estar ordenado, por aparte, ni las obras están ordenadas cronológicamente, ¿tá? Eso lo aviso por las dudas. El estigma, esto es una obra que fue presentada en el Premio Nacional de Artes Visuales hace un par de años, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el por qué usar forro también tiene que ver con el estigma, tiene que ver con el estigmatizar al otro que se tiene que proteger porque es un vándalo que te va a querer matar, no sé, hay como una cosa de culpa, ¿no? De miedo que se va generando. Y esta frase, sidoso de mierda, está hecha de claveles rojos, la idea que la obra en sí es la frase, esos claveles son naturales, entonces durante el mes y medio de exposición esos claveles se van pudriendo, y la obra se transformó en una frase toda negra, es muy interesante cómo quedó, la imagen está en el blog si la quieren ver. Pero lo interesante de esta cuestión es que, primero, volviendo un poco a esto de la honestidad, yo usé mucho esa frase durante muchos años de mi vida, insultando a otros gays. Y en un momento determinado de mi vida me quedé del otro lado también. Entonces no solo insulté, sino que me insultaron. Entonces esa frase fue como, también me apropié esa frase como una construcción propia mía de esta identidad y de la identidad de una generación, ¿no? Hay insultos estigmatizantes que forman parte de de generaciones. Hoy hay insultos que en mi generación no existían, o insultos de mi generación que hoy en día, insultos o cuestiones como fuertes, que hoy en día no generan nada en un otro. Entonces también hablar y hacer mención sobre esa cuestión, y sobre todo el sidoso, que tiene que ver con una mala información, o cómo esa información también se fue transformando a lo largo de la historia, porque al principio era te contagiaste de SIDA, sos un sidoso, y en realidad no es así. Justamente el SIDA en realidad son los síndromes, que son enfermedades a causa de niveles, etcétera, etcétera. O sea que en realidad uno lo que es portador de un virus, que en cierto punto, si no se trata, pasa a un estadio, pero no es que sos una persona sidosa. Entonces, eso también es parte de como una especie de ignorancia cultural, que es lo que me pasa a mí también respecto a las personas, y a las colectividades, y a los colectivos en general, ¿no? Que hay que generar como mucha más comunicación respecto a esto. ¿Por qué no me puedo contagiar de VIH? ¿Por qué no me puedo contagiar de VIH? ¿Por qué no?
¿por qué no contagiarme? Fue una pregunta que creo que hizo Galindo cuando se habló del COVID. Si no fue Galindo, perdónenme, porque no me acuerdo, pensé que lo leí en un texto, y justamente, ¿por qué no puedo contagiar de COVID? ¿Por qué no contagiarse de COVID? ¿Por qué no ir y contagiarse? Ir contra lo que todo esto se plantea, ¿no? Toda esta imaginología o imágenes o lo que quieran llamarle, que está construyendo unas realidades vinculares, unos vínculos, unas afectividades que nos dicen a nosotros que estamos mal, que generan normas, ¿no? Toda esta cuestión de lo normativo, bueno, quién es el que está bien, quién es el que está mal, quién es el que está enfermo, quién es el que va por buen camino, a quién hay que cuidar, cuáles son los cuerpos posibles de cuidado, cuáles son los cuerpos que hay que cuidar. Por eso me llamaba la atención esta cosa de que cuando Aymar hablaba acerca de, bueno, la mayoría de los gays de los que murieron de VIH eran gays, o sea, para mí eso no sé si es tan así, porque justamente no dejan de ser hombres, y el cuerpo que hay que cuidar justamente es el del hombre, o sea, históricamente el primer cuerpo que hay que salvar, en realidad, después entramos en esto, ¿no? Salvemos primero a los niños, después a las mujeres, pero el que se hace visible, el que se comunica, el que lleva adelante, ¿qué sabemos de las identidades trans en el mundo acerca de esta enfermedad? Seguramente hay estudios, seguramente se sabe, pero si hablamos de contextos históricos, capaz que en ese momento o en otros momentos no se sabe bien. Hay muchas identidades que no se sabe que existieron, pasaron por la vida sin existir, y capaz que fallecieron de esa enfermedad y no vamos a saber nunca que murieron de esa enfermedad, porque como eran trans, nadie los registraba, nadie los tomaba en cuenta, y entonces pasaron desapercibidos en la historia del mundo y nadie las contó. Me pasa eso, como volver a mirar para atrás, que es un poco la historia de mi trabajo, volver a mirar para atrás. Por eso la casa, por eso la familia, porque la familia también es la sociedad. Esta casa está hecha, es una obra que es una esculturita, que es una casa hecha con los blisters de la medicación que yo tomaba, ahora tomo otra, y que construí esa casa a propósito, después la resignifiqué en otra cosa, pero hablaba de eso, ¿no? Es una casa abierta, una casa que se puede ver por dentro, y que tiene que ver con esta cosa digamos así, de la fantasía de la cura, que si bien es real, pero también hay una cosa como de fantasía en todo esto. La erótica y el deseo del enfermo, de la persona enferma, o la erótica por la persona enferma. Esta obra es una obra que tiene todo un proceso muy largo, que no lo voy a explicar ahora, porque aburriría, pero después de ese proceso lo que surge es una frase que es: no te atrevas a desearme. Y justamente me pareció una frase muy, muy, muy pertinente respecto a mi vida y a la vida de las personas con VIH, porque justamente son personas que en un punto no son deseables, o no se vuelven deseables en el imaginario colectivo. Entonces generé esta obra, eso que chorrea es mi sangre, porque justamente es un sello que hice con mi sangre sobre una pared. Después se transformó en una obra más grande, es una pared muy grande que yo hice sellos con mi propia sangre infectada, pero a su vez indetectable, el virus dentro de mí. Entonces ahí hay toda una cuestión re interesante que tiene que ver con usar mi propia sangre para hacer obras, para generar metáfora, y lo que implica para el otro, ¿no? Eso no me acuerdo en qué revista fue que hicieron, en un momento hicieron una publicación donde ponían una gota de sangre de una persona infectada en una hoja y vos podías tocarla, no sé si se acuerdan de eso, que no fue acá en Uruguay, no sé si fue en Europa, no sé en qué parte, pero sé que eso existió. Todo lo que digo es verdad. Después, otra obra, Curador, usted no me puede curar, justamente esta cosa de la cura, que es una cuestión también como cultural, ¿no? Como de pensar que todo tiene una cura, y bueno, esto no tiene cura. O sea, no es la palabra que hay que utilizar al hablar de VIH. No sé si entienden esto que estoy entramando. O sea, yo no me curo, es otra cosa, va por otro lado la situación. Es más, justamente me parece que utilizar la palabra curar implica hacer presión sobre esta cosa normativa, sobre esta cosa normalizante, sobre esta cosa higienista, que hay que cuidarse, que hay que curarse. ¿Por qué me tengo que cuidar? No me quiero cuidar. ¿Qué significa cuidarme? Hay prácticas añejas de la comunidad gay, a la que yo conecto y practico, que tiene que ver con no utilizar preservativos durante milenios, y al día de hoy tampoco, y justamente el PrEP, esto que yo les comenzaba,
se suma a esas prácticas de no cuidado, entonces generan prácticas que se supone que no son saludables o no son de cuidado, son de riesgo, pero que no son de riesgo. Es como que me parece interesante también poner en cuestión esas cuestiones. Por eso, y el curador, que es el que organiza las exposiciones artísticas, entonces jugar desde el lenguaje con el curador, el curar y la enfermedad. Perfecto. 3 minutos. ¡Ah! Última pregunta. ¿Por qué no me puedo morir? ¿Por qué no me puedo morir? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo morir? ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Por qué hay que salvarme? ¿Por qué me tengo que salvar? Una pareja muy querida mía, que ahora ya no es pareja, que tenía que ver con esta exposición mucho, él me decía que las pastillas del VIH eran como un arma para poder suicidarnos. O sea, no lo veía como una salvación, sino como un elemento que me podía matar. Porque si yo dejo de tomarlas, me mato. Entonces yo inventé esta obra, que es una ficción, donde yo pongo ahí adentro un montón de pastillas, como 40 y pico de pastillas, que eran las que yo tendría que haber tomado durante una semana, la cantidad de pastillas que ingería y que entraban en mi organismo, y se llamaba Intento de Suicidio, pero tranquilos que es una ficción porque eso nunca pasó, porque yo en ese momento fue que cambié la medicación, entonces generé toda esta historia que me pareció súper interesante también, porque como el cuerpo es una ficción, ¿no? Todo es una ficción. Entonces eso también podía formar parte de esa ficción. Esa ficción que también en un momento tenía que ver con mi vida, siempre tuvo que ver con mi vida. Esta obra rapidito, esto es una pollera, es hecha con los prospectos de la medicación que yo tomo. Esta pollera hace reminiscencia a una pollera que yo utilizaba de chiquito cuando le bailaba a mis abuelas y me disfrazaba adelante de ellas, y eso me permitió liberar un montón de circunstancias y que a mi familia un poco le chupara un huevo mi cuestión identitaria, género, etc. Y hice como una remembranza a mi historia personal y creé esta pollera. Y ahora viene la esperanza, porque vieron que estoy muy darks ahora. Y la esperanza, ¿por qué aparece un pulpo? Bueno, pues justamente, y asociado un poco a lo de ayer, que tenía que ver con este antiespecismo, me parece que hay un lugar en ese plano que en mi vida particular lo llevo a un nivel muy conceptual, pero me cuesta mucho bajarlo a la vida, que tiene que ver con lo interespecista y con todos los seres vivos que viven en este planeta, y que de alguna manera estamos pensando que estamos por arriba de ellos y en realidad estamos muy por debajo. Entonces yo lo que utilizo fue la imagen de un pulpo, que es un ser bastante complejo, y lo pinto sobre los prospectos de la medicación que tomo. O sea, utilizo el prospecto de la medicación como una especie de gran símbolo de esta especie de batalla, de lucha, ¿no? De vuelta, ¿no? Lo militar, la lucha, la batalla, la guerra. Sobre el virus y todo lo que implica el virus en vínculo con la vida misma. ¿No? Acá hay otro cuadrito que estuvo en la exposición donde estuvo el corazón de hielo. Ahí está mi blog, mi Instagram y mi mail, y tal. Me quedaron pila de cosas por decir, pero en 20 minutos medio que no se puede decir mucho. Pero se puede decir pila también. Espero haber dicho bastantes cosas. Gracias. Gracias, Fabricio. Vamos a dar ahora la posibilidad a preguntas, comentarios. Yo ya tengo acá, recibí varias. Si quieren, las personas que quieren hacer más preguntas lo pueden hacer por el chat o por Facebook también. Recibí ahí varias en Facebook. Si quieren, vamos empezando con las que tengo mientras se suman más. Hay una para Mario que dice las lógicas ¿cuáles son las políticas biopolíticas que hay atrás de estas dos epidemias? Y pone un poco el ejemplo de que 70 millones contra 4 millones de muertos, y en un caso hay una vacuna y en otro caso no. Después, para Aymar, hay una pregunta, dice, hablas de las políticas del tacto. ¿Cómo era el tema del sudor en la danza? ¿Qué lugar tenía, qué desafío tenía para esta danza? Y para Fabricio, hay una sobre el sexo a pelo. Dice la pregunta, hay estudios recientes que plantean que el sexo a pelo es una forma
de libertad, es una forma de pensar el antihigienismo. ¿Vos lo visualizás de la misma manera? No sé quién quiere empezar. Si quieren empezamos por el orden de como hablaron. Empezamos contigo, Mario. Dale, yo voy a aprovechar y voy a hacer también 3 comentarios de lo que escuché de mis colegas. Para hablar todo en 2 minutos. Lo de biopolítica, simplemente uno empieza con estas comparaciones. ¿No? Yo no compararía millones de muertos de unos o de otros. Una tiene vacuna, la otra tiene tratamiento, y la que tiene tratamiento no tiene vacuna, y la que tiene vacuna no tiene tratamiento. Y en ambos casos yo lo plantearía para decir una sola cuestión de biopolítica. Se plantea la pregunta de las personas superfluas en la superficie de este planeta. Cuando se decían, bueno, pero en definitiva tiene 80 años, ya se iba a morir. Y esa discusión respecto de los viejos nos hacía acordar a la de, bueno, en definitiva, si se inyectaba cocaína, también de alguna manera buscaba la muerte, o con la promiscuidad sexual, sabiendo que existe el VIH, de alguna manera se la buscó. Ese tipo de discursos que son extremadamente violentos, parten de este supuesto de que hay personas superfluas que podrían no estar en este planeta. Y eso lo pueden decir con las mejores intenciones. Es decir, ahora se ha dicho de los viejos. Yo estuve en una conferencia de SIDA en Barcelona, justamente donde la ministra de Salud había hablado de las víctimas más inocentes del SIDA, o sea, los niños nacidos de madres, como si hubiera víctimas menos inocentes, o sea, que de alguna manera se merecen aquello que les puede pasar si no acceden a los medicamentos. Entonces quiere decir que hay una biopolítica de lo superfluo, que esta es la noción de que decía Arendt, ¿no? Es decir, aparece totalitarismo cuando hay personas que podrían no estar, que son intercambiables. Y esto apareció con los usuarios de drogas, apareció con los gays, apareció obviamente con las travestis, con las trabajadoras sexuales, y ahora apareció, por decir algo, con los viejos, o aparece con estas regiones del mundo a la cual alguien dijo hay vacunas. Sí, pero hay poblaciones donde el 99% de esas poblaciones no accedieron todavía a la vacuna. Entonces, para esas poblaciones la vacuna no existe. Y voy a decir 3 cositas sobre lo que escuché de mis compañeros. Una es que yo no dije nada, pero es el tema de la muerte en los 2 casos, ¿no? Cómo apareció el lugar de la muerte de seres queridos, de muertes inesperadas, o procesamiento que tenemos como sociedades para procesar la muerte, ¿no? Es decir, lo que fue con el COVID y lo que es las muertes en soledad, hicieron acordar mucho a las personas que hemos conocido eso hace unos años en relación con la muerte por el SIDA, ¿no? Es decir, muertes que no podían ser veladas, muertes y muertos y muertas que no podían ser acompañadas. Lo voy a decir rápido, pero es todo un tema que también tenemos que pensar. 2 comentarios súper cortos hablando de las 2 presentaciones. Las limitaciones del lenguaje, ¿no? Yo hablo desde el lugar académico, profesoral, digamos, y cómo hay una limitación de ese tipo de lenguajes para hablar de ciertas experiencias, que por más que uno le quiera poner humanidad, cuerpo, carne y piel a ese lenguaje, hay una limitación que viene de fábrica, por decirlo rápido. Y lo último, con respecto a las transformaciones, que también te hablaba Fabricio de el preservativo, el forro, el coger con forro, la PrEP, el medicamento, el tomarlo o no tomarlo, hay una economía política. Y para decir un solo comentario respecto del COVID, cuando se cerraron las fronteras por el COVID, apareció el fantasma de qué pasa si no llegan los antirretrovirales, ¿no? A los países que son la mayoría que no producen o producimos los antirretrovirales, o todos los antirretrovirales, o los reactivos para hacer CD4, carga viral y lo que fuera. En todo caso, quiero decir, hay el equilibrio del planeta es tan inestable que aparece algo como el COVID, y ese nuevo mundo de la experiencia del VIH a partir de los antirretrovirales, la PrEP y qué sé yo, podría haberse ido al demonio en 5 minutos, si las fábricas dejaban de producir estos antirretrovirales, o si se dejaban de llegar a las personas que lo necesitan. Entonces quiero decir que hay toda una cuestión de economía política que hace a las experiencias del erotismo y de la vida y de la muerte, bueno, que podemos pensar en espejo, digo, las 2 experiencias, ¿no? La del COVID y la del VIH, en sus temporalidades y en sus momentos, ¿no? Esto por decir 4 comentarios en 3 minutos. Dale. ¿Hay más? Vale.
Vale, bueno, primero matizar una cosa que ha dicho Fabricio, que yo no me refería a que todos los que murieron de SIDA fueran gays, sino en el contexto de la danza, o sea, que no era en general, sino especificando dentro del contexto de la danza. Sobre las políticas del tacto y el sudor, justamente yo venía, la investigación anterior que había hecho, terminó desarrollando una conferencia que se llama Sudando el discurso, una crítica encuerpada, que es esta imagen que se está utilizando para la conferencia, que estoy así. En esta conferencia o en esta investigación estudiaba o ponía como, hacía como me ponía como de abanderado con el sudor, como si el sudor fuera casi como nuestro propio discurso, ¿no? Como bailarines. Los bailarines entendidos como sujetos subalternos que no pueden hablar y cuyo lenguaje es el movimiento. Al pasar al contexto del SIDA, fue una de las preguntas que me hice y que hacía en general a los bailarines, si el sudor era algo, porque yo de golpe pensaba, pues de golpe lo que yo estaba reivindicando como algo como a lo que estar como orgullosos como bailarines, de golpe en un contexto de la epidemia del SIDA igual era algo a lo que tener miedo. En general, la respuesta fue totalmente negativa. Eso no generaba pánico. Lo sorprendente era que dentro de la danza las comunidades eran en general bastante fuertes y había mucho apoyo y mucha comprensión, era a la que salían del estudio, digamos. Pero aún así, me ha hecho gracia la pregunta porque hay una película del 2013 que se llama Test, de Chris Mason Johnson, que justo hay una escena en la que relata la historia de unos bailarines en San Francisco, donde uno contrae el VIH y como otro se está como saliendo del armario, parece que se teme de que igual sea seropositivo y que le cae una gota de sudor encima de la compañera que están haciendo un dúo. Entonces, esa escena, ese momento se recoge, digamos, ese miedo se recoge en esa escena de la película, que en todo caso ahora pondré por el chat para que lo tengáis. Y ya está. Bueno, también decir, perdón, que es curioso cómo el proyecto que de algún modo estaba cerrado ahora con toda la epidemia del COVID, toda la crisis del COVID, fueron muchos los teatros y centros de arte, museos que me pedían poder proyectar esa película, como la performance, aún no habíamos hecho la película, y la película de algún modo viene a resolver esto porque el COVID vuelve a poner en evidencia la importancia del tacto, ¿no? Cuando nos han aislado a todos y a todas, de golpe es como que es evidente, ¿no? que el tacto es necesario para poder sobrevivir. Gracias, Ayman. Fabricio. Me olvidé de la pregunta. Me fijo de nuevo. Tenía que ver, dice, las investigaciones recientes dicen que las personas, que hay como la pregunta iba dirigida a que el sexo a pelo, sin preservativo, es visto en investigaciones cualitativas como una forma de liberación de la perspectiva medicalizada, sanitarista. ¿Vos estás un poco en sintonía con esta idea? No, en realidad me parece que es una cuestión que mantiene y permuta la masculinidad normativa y la heteronorma, porque justamente hace alusión a esta cosa que se supone que tenemos los gays, sobre todo, estamos hablando de una comunidad específica que tiene que ver con el coger al natural, como si eso... Y lo natural está asociado al heterosexual, a la penetración, a quien es penetrado, al quien es penetrante, al sometido, al que somete, bla, bla, bla. Entonces justamente estas cuestiones atacan y apuntan a otra dimensión mucho más profunda, ¿no? Uno la ve desde ese lugar, ay, estoy liberado, bien, me tomo el PrEP y puedo tener sexo libremente, y en realidad lo que estás haciendo es contribuyendo a esas ideas, o sea, es una de las posibilidades, ¿no? O sea, lo que sí, podés pensar, lo estoy haciendo libremente, pero también están estas otras miradas. Preciado, justamente hoy leía, lo tengo apreciado muy presente, pues lo tengo acá, leía acerca de eso, que él habla acerca de justamente cómo el PrEP es como un preservativo químico, ¿no? Que es un control que se le hace al vínculo sexual
específicamente de los homosexuales, porque aparte no se habla del PrEP a nivel heterosexual, de las mujeres, entonces también, no se habla porque no sé, capaz que sí, pero justamente a las personas que conozco, muchas, y a los vínculos que hice en relación a los PrEP, siempre está como apuntan a la población gay, hombre, cis, que tiene relaciones con hombres cis. Entonces, nada, me parece como bien interesante poner en cuestión eso, no tomarlo como algo tan a la ligera de que qué bueno, tenemos el PrEP para poder tener sexo y no poder preservativo. Primero, porque hay un montón de enfermedades, aparte del VIH, que eso genera toda una cuestión así también importante, porque en realidad en las prácticas, ese tipo de prácticas, se generan un montón de otras enfermedades. Se pasa por arriba del VIH, pero se generan otras cosas, que no sé si son peores o mejores, pero son enfermedades. Y aparte generan este asentado del hombre como con la potencia y la posibilidad de hacerlo de manera natural. Y acá dice Preciado una cosa así como: permiten construir la fantasía de una sexualidad masculina natural, totalmente soberana, cuyo ejercicio no se ve restringido por barreras físicas. Es como eso. No sé si contesté la pregunta. Bastante. Si no hay más preguntas, hago preguntas yo, que a mí me interesan hacer preguntas. O sea que yo tengo una para Mario. Pensando en esta cuestión comparativa entre COVID y VIH, el lugar de la ciencia en cada una de las pandemias tuvo un lugar diferente, ¿no? ¿Vos cómo pensarías ese lugar de diferencia? No sé si diferente, al contrario, diría que en ambos casos se mostró, por un lado, puso en evidencia este lugar de falibilidad de la ciencia, ¿no? El VIH hasta el punto que vamos más de 40 años y efectivamente todavía no hay, y con el COVID todavía no hay tratamientos que sean efectivos, quiero decir, muestra la falibilidad, muestra el saber lego cuando empieza a cuestionar el saber experto, y digamos, en ese sentido hay mucha similitud. Otra similitud, pero creo que ahora es peor, quizás porque ahora soy más adulto, en esa época era más niño, que es el discurso también conspirativo, ¿no? Como el SIDA apareció como una conspiración para X o Y, y hoy también el COVID aparece en un discurso conspirativo como un intento de algún proyecto de algo, que incluso se puede verbalizar desde el movimiento antivacunas, completamente articulado a movimientos fascistas, autoritarios y de toda calaña que circulan en todos los lugares del planeta, ¿no? Entonces uno puede, y ese discurso anticientífico, antiintelectual, antirracional, conspirativo de ultraderecha, se articula con propuestas restauradoras de las jerarquías de raza, de género, de clase, de generación. Entonces yo veo más bien unas ciertas similitudes. Quizás hoy, por lo menos en Argentina, estuvimos un poco más rápidos en el sentido de que los sistemas científicos se pusieron manos a la obra del día para el otro a tratar de buscarle la vuelta a tratamientos, a vacunas, a conseguir insumos. A pesar de todas las dificultades, fue una respuesta que quienes vivieron el VIH en los años 80 y 90 saben que tardaron décadas y en algunos lugares nunca han llegado las respuestas de los sistemas científicos y de salud al VIH, ¿no? Pero yo veo más bien esas similitudes, ¿no? Por un lado, aparece algo que muestra que este saber poder no es como se autopercibe o como se quiere construir, y por otro lado, desde otro lado, y paradójicamente, digamos, contradictoriamente, también se le impugna desde un lugar que echa por tierra también toda esta posibilidad de sostener con evidencia los discursos, de sostener con racionalidad lógica la propuesta de política, ¿no? Es decir, y estos miedos que aparecieron con el VIH, con el SIDA, y que aparece, ¿cómo se llama ahora con el COVID? Muy fuertemente pueden ser aprovechados por las derechas restauradoras, lo vimos en Brasil, lo vemos también en nuestros países, y es difícil entonces cómo pararse desde un lugar de la ciencia
cuando aparentemente es la propia ciencia que crea estos malestares con algunos fines espurios, como enriquecerse o dominar el mundo, lo que fue. Digo, esta cosa la digo también un poco medio rápido, pero lo que yo había querido decir al principio también, ¿no? Que en ambos casos muestra que si los países no hacemos inversión en ciencia, en tecnología, y cuando digo esto incluyo las sociales, las humanas también, cuando vienen estos embates como un tsunami o una pandemia, nos agarra mucho más o mucho menos preparados para no morirnos tanto y no sufrir tanto cuando esto podría ser evitado, ¿no? Esto es re biopolítica lo que digo, pero igual quiero que no nos muramos, eso lo sostengo. Me parece bueno no morirse antes, si se puede evitar. Sí, gracias Mario. Hay una pregunta para ti, dice, pensando en las producciones narrativas, ¿tu investigación podría ser pensada como un intento de duelo colectivo? Se me ocurre a mí, como no hay más preguntas, que contestes esto y después veamos ese fragmento que querías compartir con nosotros. Totalmente. No era mi intención inicial hacer un duelo colectivo o alguien, un colega también dijo que era como hacer un monumento vivo, digamos, ¿no? Para nosotros cuando ponemos los cuerpos en el escenario, en el tatami este azul que ahora veréis, es una manera de poner los cuerpos al servicio de esos que ya no están, casi como encarnar esos fantasmas durante un tiempo finito, ¿no? Y tiene algo de duelo. También la obra dura 1 hora y 20 minutos, tiene algo muy, muy plano a nivel rítmico. Bueno, tiene algo de entrar en un estado donde puedas incluso evadirte si necesitas, como un estado de contemplación, de meditación. Y sí, es una manera de decirlo, pero no era... Es algo que ha ido ocurriendo o que el propio trabajo, el propio proyecto ha ido como desvelando, digamos, de algún modo. Pero no era, digamos, una intención inicial, pero sí realmente es un duelo colectivo. Os pongo el teaser del Touching Blues. Touching Blues es el film, la obra escénica se llama The Touching Community y esto es ¿Se escucha bien? Si tiene sonido no se escucha. ¿No se escucha? Ajá. No, tenés que compartir el audio. Cuando vas a poner compartir la pantalla, te aparece a la parte izquierda abajo compartir este sonido. Vale. Ajá. Una de las cosas que trajo la epidemia, nos volvimos expertos en Zoom. Sí, algunos más que otros. Vale, allá va otra vez, perdón. ¿Cómo honrar los cuerpos que han muerto y siguen muriendo, encarnando el relato oficial que aún titulamos Epidemia del SIDA? ¿Cómo dirigirse a aquellos cuerpos que existen ya solo como memoria de otros cuerpos? ¿Cómo librarse de las narrativas clínicas impuestas y tratar directamente con los relieves vitales de la carne? ¿Cómo demostrar amor hacia aquellas personas que ya no están y de las que no conocemos nada, ni su nombre, ni siquiera una mínima referencia de su existencia? En definitiva, ¿cómo honrar el cuerpo de los muertos? ¿Cómo tocar los cuerpos que no están?
Cómo llegar a esos cuerpos, muchos de ellos olvidados, la gran mayoría silenciados. Cómo aprender a amarlos. Cómo llegar a tocar los cuerpos desaparecidos. Cómo acariciar unos cuerpos que, como los de la performance, una vez desaparecidos ya solo habitan en la memoria de otras personas. Está potente, ¿eh? Si es posible, Aymar, compartí capaz que el enlace, o ya lo compartiste en el chat. Sí. No, lo pongo ahora mismo. Va, porque capaz que hay gente de repente que está interesada en verlo. Sí, la película aún no está disponible así abierta. De hecho, no la tengo ni subida porque pesa un montón, pero igual en algún momento. Por ahora la única fecha que tenemos es en Barcelona, el 11 de noviembre, que se proyectará en la Filmoteca de Cataluña, pero por ahora no hay más fechas. Y Fabricio, compartí tu blog, porque capaz que hay gente interesada en investigar un poco tu producción, y es mucho más fácil si lo pones en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, en principio, bueno, agradecerle a todas y todos, a todos por estar aquí presentes en esta tercera edición, en esta tercera mesa, perdón, de esta 14ª edición de Seminario Académico Queer. Hoy estaríamos cerrando este evento. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible esto. Una felicitación muy fuerte al equipo del área académica queer por el esfuerzo que hizo, por el trabajo que hizo para hacer esto, en especial a Fernanda, que le puso mucho pienso este año para hacer del seminario un evento que tuviera impacto. Gracias a todos los medios de comunicación también que difundieron la actividad y nos ayudaron a llegar a más gente. Y bueno, esperemos que para el año que viene podamos hacerlo presencial, volver a tocarnos un poco y poder hablar en vivo y en directo intercambiando sobre estos temas. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Aymar, muchas gracias, Fabricio, por estar hoy acá y compartir con nosotros. Nos vemos. Gracias, que pasen bien. Gracias a ustedes y bueno, ahora a descansar. Chao, hasta luego.